Mire, nosotros tensiones no tenemos. Nosotros somos fraternos con el pacto histórico. En ningún momento hemos cuestionado ni nuestro programa común ni nuestro apoyo al gobierno del presidente Petro, pero no nos hemos metido en esa refriega. Entonces, en esa, Unitarios está de espectador y no de protagonista. El día de hoy nos encontramos con la senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, senadora Clara López. Bienvenida a Quinique.com. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, senadora, un gusto tenerla aquí en nuestros estudios y quisiera empezar preguntándole por qué decidió lanzarse a la presidencia de la República por fuera del Pacto Histórico. Bueno, por una razón muy sencilla. Nosotros venimos desde hace año y medio, 2 años, haciendo un proceso de eh, diferenciación al interior del pacto histórico que finalmente no pudo culminar por falta de acuerdo político. Entonces, con varios sectores, tanto del pacto como fuera del pacto, organizamos un nuevo espacio que se llama Unitarios. En Unitarios hay varios movimientos sociales, varios partidos políticos con y sin personería jurídica, y estamos haciendo el ejercicio de lanzar una lista abierta al Senado de la República y tenemos varias precandidaturas presidenciales y la idea es ir perfilando a ver cómo desarrollamos nuestro proceso presidencial. Senadora, por supuesto se ha dejado ver en los últimos días tensiones dentro del Pacto Histórico, sobre todo, digamos, por la candidatura de Daniel Quintero. Mire, nosotros tensiones no tenemos. Nosotros somos fraternos con el pacto histórico. En ningún momento hemos cuestionado ni nuestro programa común ni nuestro apoyo al gobierno del presidente Petro, pero no nos hemos metido en esa refriega. Entonces, en esa, Unitarios está de espectador y no de protagonista. Gustavo Bolívar incluso dijo que, bueno, ya renunciaron a su precandidatura algunos del Pacto Histórico, y entre esos Gustavo Bolívar dijo que renunciaba a su precandidatura porque no estaba dispuesto, si en caso que Quintero llegara a ganar esa consulta, tendría que apoyarlo. ¿Qué piensa de eso? ¿Cree que de todas maneras sí causa malestar la presencia de Quintero en el Pacto Histórico? Bueno, yo creo que esas son las competencias que se dan en los procesos políticos y las armas que utilizan unos y otros pues son de distinto calibre, pero pues finalmente quien se debe pronunciar es el pueblo. Entonces yo no me voy a poner a meterme en esa discusión que se ha planteado en otro espacio. Nosotros no estamos en el plan de las discusiones, sino en el plan de las proposiciones. Me parece que ese es uno de los temas que ha alejado a los políticos de la gente. Esa desconexión que uno ve a diario es porque los políticos solo hablan de problemas políticos, viven peleando sobre una cantidad de protagonismos. Se les olvida que la esencia de una campaña política es escuchar a la gente y buscar conjuntamente con la gente, con lo que ellos piensan, con sus dolores y sus propuestas, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos priorizar. Se ha dicho también, María Fernanda Cabal nos lo dijo aquí en quienique.com, que el candidato del presidente Gustavo Petro es Daniel Quintero. ¿Qué opinión le merece eso? Pues eso es la opinión de la señora Cabal, ¿no? Yo creo que el presidente está siendo objetivo, está mirando el panorama y él no va a interferir ese proceso. Ya lo decíamos que usted decidió no lanzarse con el pacto histórico, pero ¿cómo ve el panorama para el Frente Amplio que se van a enfrentar en marzo? ¿Cómo ve esas Bueno, posibilidades para usted? bueno, yo las veo excelentes. Yo siento que represento no solamente la verdadera izquierda en la que he militado, sino también voy a hacer un llamado a ese liberalismo progresista que se ha quedado sin partido. Vamos a buscar de manera muy firme a todos los creyentes que son partidarios de la doctrina social de la Iglesia. Es buscar los acuerdos por fuera y por encima de los partidos, porque yo no vengo a dividir, yo vengo es a unir, yo no vengo a confrontar, yo vengo a conversar. Y creo que eso es lo que se necesita en esta coyuntura de confusión que reina desde lo alto en el mundo de la política, y yo me voy a dedicar es al universo de la gente.
Hablando justamente de la violencia, se ha evidenciado en los últimos meses, en los últimos años, un recrudecimiento de la violencia en zonas como el Catatumbo, el Cauca. ¿Cómo lo manejaría usted? ¿Cree que la paz total está fracasando? No, yo creo que la paz total no está fracasando, pero sí hay que reconducirla hacia un proceso más territorial, más cercano a las comunidades, más diferenciado en materia de tratamiento, porque no todos los conflictos en el territorio son iguales. Claro. Entonces yo haría un inventario de conflictos, los 1001 conflictos que visitan a nuestras comunidades y apelaría mucho más, lo he planteado. Nosotros, los primeros 100 días de gobierno, yo me propongo sentarme con los generales activos y con los generales que han sido retirados de los últimos gobiernos. Tanto la reserva como la oficialidad activa tiene mucho que aportar en cómo mejor conducir esas soluciones específicas de cada uno de los conflictos en cada uno de los territorios y generar un espacio de diálogo con las comunidades, pero también con los ilegales. Aquí yo creo que el blanco y negro no funciona. Son falsos dilemas. Decir que o es imponer la autoridad o es dialogar. No, hay que hacer ambas cosas. Hay que dialogar y hay que imponer la autoridad. Y pienso que en un año, el primer año de nuestro gobierno, trabajando de la mano con el ejército, con la policía, con las comunidades, vamos a podernos sentar y organizar cada uno de esos conflictos que no solamente tienen una solución de orden público, sino que tiene que ir acompañada con todos los demás servicios del Estado. Uno tiene que tener paz en el territorio, pero la paz no es solamente el silencio de las balas. La paz es que llegue la carretera, la paz es que llegue la salud, la paz es que haya justicia en el territorio. Yo creo que jueces en los territorios no hay. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que hacer un tema de carácter integral y yo creo que eso se hace de la mano de nuestra fuerza pública, de la mano del sector privado que tiene que aportar con estas alianzas público-privadas comunitarias que están contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro y llevar fuerza pública de la mano de toda la institucionalidad. Es decir, paz total continúa, pero hay que reestructurarla. Pues es que yo creo que hasta el nombre lo tenemos que revisar, porque es un objetivo, no es una política. Ok. Senadora, otro tema importante por el que ha sido criticado el presidente Gustavo Petro también es por el tema de Venezuela y su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Hay muchas críticas por la cooperación militar con este país. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Mire, ese es el tema de las presiones geopolíticas. Nosotros vivimos bajo la égida del gran gigante del norte. Decía Marco Fidel Suárez, respice polum, miremos a la estrella polar, que es la estrella polar del norte. Eh, ya posteriormente hemos visto que necesitamos más que respice polum, es respice similia, una política que introdujo el doctor Alfonso López Miquelsen antes de ser presidente, cuando fue canciller de Carlos Lleras Restrepo. Que debemos relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros similares, porque tenemos una cantidad de intereses comunes. El interés nacional de Colombia frente a Venezuela es crítico. Compartimos 2000 kilómetros de frontera. Y esa frontera, cuando se rompieron las relaciones con el vecino país en el gobierno del presidente Duque, se volvió un territorio mostrenco. Esa frontera, que antes era la comunidad de los dos países, se volvió una tierra de nadie y hoy está habitada es por los grupos armados ilegales. Entonces yo sí estoy de acuerdo que tenemos que tener relaciones y buena cooperación en materia de seguridad en la frontera. En eso yo creo que no podemos abandonar nuestro interés nacional crítico por atender el interés nacional disperso de los Estados Unidos que sigue reclamando una hegemonía
que ya ha venido perdiendo porque el mundo hoy es multipolar. Justamente sobre Estados Unidos, se ha criticado bastante al presidente Gustavo Petro por esos discursos que ha dado contra el presidente Donald Trump. Veíamos hace pocos días que le fue retirada su visa e incluso algunos funcionarios de su gobierno decidieron renunciar a ese visado. ¿Cree que era necesario, digamos, como algunos lo han catalogado, ese show del presidente Gustavo Petro en Nueva York? ¿Y qué consecuencias tiene esto para el país? Yo creo que la gente no ha entendido. Aquí hay que hacer más pedagogía. Lo que hizo el presidente Petro en Nueva York no fue un show. Lo que hizo el presidente Petro en Nueva York fue impugnar una doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos, que es una repetición de lo que dice el relato de la Biblia de que el pueblo hebreo era el pueblo escogido por Dios. La doctrina del manifiesto, del destino manifiesto, es que los Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, o más bien su clase dirigente, era destinada a gobernar y a ocupar todo el continente. Entonces, no, lo que estamos aquí es en una impugnación de la dominación, ¿qué podemos decirla? De el hombre blanco que se ha convertido en una especie de retribución frente a todos los pueblos del mundo con la migración, con el tema grave del genocidio de Palestina que reta nuestra común humanidad, el tema del cambio climático que afecta principalmente las bases de la vida en el planeta y todo eso con un común denominador de un racismo que nosotros no podemos aceptar. Entonces, que un presidente se atreva a eh, interpelar a los Estados Unidos en unas políticas que nosotros consideramos dañinas, están haciéndole daño a nuestros connacionales que han migrado por muchas razones a Estados Unidos. El cambio climático está poniendo en jaque a la humanidad entera. Y el genocidio de Gaza, que no lo dejo de últimos porque sea el menos importante, sino el más importante, es que se está repitiendo lo que al final de la Segunda Guerra Mundial unió a todos los países del mundo. Un rechazo de nunca más a un genocidio como el que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis alemanes. Y entonces estamos viendo eso en vivo y en directo en televisión y la comunidad internacional observa, mira, no hace nada o hace poco. Y en estos momentos ya la gente está adquiriendo conciencia y usted lo ve por las manifestaciones en todo el mundo. Aquí las hemos tenido en nuestras calles de Bogotá, las he visto en Inglaterra, las he visto en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en todas partes. Entonces, no es un tema menor, no es un show. Es, yo diría que la, la humanidad común de la que nos hablaba el Papa Francisco en Fratelli Tutti. No puede ser, como decía el secretario de Estado de Estados Unidos, que uno primero cuida de la familia, después de su familia un poco más extendida, después de su país y por último la humanidad. Es que todo es lo mismo. El común denominador nuestro es que somos hermanos, somos hermanas, somos hijos de un mismo padre. Y lo que pasa en Gaza sí nos afecta y tenemos compromisos internacionales bajo el Tratado en contra del genocidio para actuar, para impedir el genocidio, para castigar a los responsables, para llevarlos a la justicia con la jurisdicción mundial y desde luego entender que ser un ser humano en este planeta requiere esa solidaridad, esa empatía que ha mostrado nuestro presidente por los pueblos de todo el mundo. Y no es distinto que estén matando a los niños en Gaza a que los estén matando aquí en Colombia. Son los mismos niños, son los mismos hijos del mismo padre. El discurso del presidente Gustavo Petro justamente en las Naciones Unidas causó mucho revuelo porque fue un discurso contundente y marcó una posición muy, muy fuerte como país frente a la situación que se presenta en Gaza. Pero ¿cómo cree usted que nos deja no solamente este hecho, sino las demás actuaciones que ha tenido el presidente Gustavo Petro a nivel internacional?
¿Cómo ve esas relaciones con los otros países? Es que el mundo está cambiando. Yo diría que el mundo ya cambió. Lo que pasa es que mucha gente no ha caído en cuenta y estamos en un tránsito de un mundo unipolar regido por los Estados Unidos a un mundo multipolar en que hay otros protagonistas, especialmente China, que están empezando a ocupar espacios fuertes en la comunidad internacional, y Colombia no puede quedarse anclada en el pasado. Debe preservar su relación histórica con los Estados Unidos. Yo la considero una relación estratégica, pero el interés nacional de Colombia también dice que tiene que adaptarse a este mundo multipolar y extender y ampliar sus relaciones con todos los otros países del mundo. De eso se trata el tránsito que está sucediendo, y si nosotros no transitamos, nos vamos a quedar atrás. Volviendo a su precandidatura, senadora, ¿ha considerado alianzas con partidos tradicionales para llegar a la presidencia o se mantiene usted en su proyecto político independiente? Mire, la etapa en que estamos es una etapa en buscar la unidad en las bases, la unidad en el trato con todos los sectores, y yo no miro tanto alianzas políticas como alianzas con las causas sociales. Ahora, uno no puede tampoco decir que no existen los partidos políticos, ni mucho menos. Yo misma le he solicitado en una carta abierta que envié a finales de agosto al señor presidente de la República su apoyo en mi aspiración presidencial. He hecho convocatorias a mis antiguos colegas del Partido Liberal, ese liberalismo independiente que el Partido Liberal dejó atrás, que se quedó sin las banderas de que lo hayan caracterizado siempre, las banderas de el movimiento revolucionario liberal, de la revolución en marcha, salud, educación, techo, tierra, trabajo, impresionante, que son consignas tan antiguas y que todavía tienen vigencia. Entonces yo me voy es por las causas y por los temas esenciales de la gente, y buscar que eso nos unifique para generar un movimiento hacia la presidencia de la República que vaya mucho más allá de los partidos. Yo he tenido muchas relaciones con las organizaciones sociales, con el mundo sindical. Tengo que también apelar a los gremios, porque necesitamos de todos. Aquí nadie tiene la verdad revelada solo. Tenemos que entre todos pensar colectivamente, y esa es la unidad que yo estoy buscando. Hablaba usted ahorita de la importancia de estar bien acompañado en un gobierno. Justamente sobre eso, ¿ha pensado en algunos nombres que le gustaría que le acompañaran en su gabinete en caso de llegar a la Casa de Nariño? Bueno, en su tiempo daré los nombres. No me puedo atrever ahora tan temprano sin siquiera haberlos consultado, pero sí, lo que sí le puedo garantizar es que voy a buscar a los mejores y a los más capaces, independientemente de su militancia o su no militancia política, porque uno lo que necesita es conformar el equipo que sea capaz de transformar las tesis en acción, en soluciones. Y desde luego uno como director de orquesta tiene que liderar, tiene que hacer seguimiento, medir los resultados, hacer la retroalimentación de las evaluaciones y corregir siempre, porque eso fue lo que hice en la alcaldía de Bogotá. Usted recordará que yo estuve 8 meses como alcaldesa de Bogotá. Llegué a una alcaldía que estaba absolutamente paralizada con el escándalo de la corrupción, que tuvo unas dimensiones inmensas y afectó a toda la ciudad, pero a la administración la paralizó. Y yo la levanté con un plan de acción, con una recomposición del compromiso de los servidores públicos de la alcaldía con su ciudad, y terminamos empezando con un 15% de ejecución, terminamos con 95% de ejecución presupuestal, avanzado casi el 90% del plan de desarrollo, que también lo encontramos bastante demorado, y todo eso con
la ley de garantías que aquí siempre dicen que se tiene que cambiar porque no deja actuar. Claro que si usted hace un plan de acción, hace los cronogramas, los indicadores, inspira a su equipo y lo lidera, claro que consigue los resultados. Y eso fue lo que yo hice en Bogotá. Entré con, creo que era el 7% de favorabilidad en un mes de junio y terminé con un 76% de favorabilidad a finales de diciembre, que todavía es el nivel más alto que haya alcanzado alcalde alguno en Bogotá desde que se llevan las encuestas correspondientes. Senadora, otro tema importante por el que es cuestionado el pacto histórico o algunos de sus dirigentes es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opina usted de esto? ¿Le daría vía libre? Porque usted también envió una carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole crear la primera nación de la democracia directa. ¿De qué se trata esto? Mire, yo creo que este cambio que se está dando en Colombia y esa transformación que arrancó el presidente Petro desemboca en un proceso constituyente, porque tenemos que poder adaptarnos al cambio del mundo, al cambio de la sociedad y a las exigencias de las nuevas generaciones. Entonces, cuando el señor presidente lanzó la propuesta de la constituyente, yo me hice la pregunta, pero ¿será como la anterior, que tenemos 100 personas esclarecidas, elegidas de la manera como se elige la gente en la política tradicional? ¿O será que podemos hacer un nuevo pacto social de democracia directa con la gente, con el pueblo, no con sus intermediarios que, como hemos visto, no reflejan verdaderamente sus intereses? Eso lo ve uno en el Congreso de la República. Entonces le hice el planteamiento de que tenemos que montar una gran plataforma interactiva con inteligencia artificial para que todos los ciudadanos puedan participar, aportar, y eso se puede estructurar involucrando a los colegios, a los jóvenes, para que ayuden a la gente mayor que no es nativa digital a participar en los procesos, en los kioscos que se pueden montar en todas las plazas de todos los pueblos de Colombia, porque ya existe el Internet en Mm. esos espacios. Donde no llegue, pues tenemos que poner el Internet satelital. Una democracia directa en que todos y todas puedan participar, diciendo cuál es su dolor, cómo el que siente el dolor sabe cuál es, desde su óptica, la solución, plantear la solución. Y la inteligencia artificial es milagrosa en lo que puede hacer y en el tiempo que lo puede hacer. Clasificar las propuestas por temas, traducirlas a braille, traducirlas a todos los lenguajes de las comunidades indígenas, en fin. Esto puede ser algo universal. Entonces creo que con un proceso constituyente de esa naturaleza podemos desembocar con una constituyente que tenga un pacto social de la base, de la gente, de ese universo de la gente que está tan apartado y tan eh, alienado de lo que es ese mundo de la política, que se convirtió en un mundo aparte que no responde ni representa a la gente del común. Hablando de otras de sus propuestas, ¿cuál sería su modelo de salud y de educación diferentes a las de este gobierno nacional? Bueno, a mí me parece que sí es necesaria una reforma de la salud. Las EPS deben ser gestoras, en esencia lo son, y pueden hacer un proceso de auditoría impresionante para optimizar los recursos, pero lo que no son son aseguradoras. Ninguna o muy pocas tienen las reservas técnicas, y si usted va a la superintendencia bancaria y pregunta qué caracteriza una aseguradora para que pueda funcionar efectivamente y no engañar a sus afiliados y asegurados, le van a decir: necesita tener las reservas técnicas al día y el capital necesario de respaldo. Y resulta que aquí montaron el sistema sin reservas técnicas y con muy escaso capital de respaldo. Y todos los recursos son públicos. Entonces son unas intermediarias, no unas aseguradoras. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que recuperar ese acuerdo que se hizo
con ASEM con, con los gremios de las EPS, con los usuarios, con el gobierno, recuperarlo porque sí hubo un acuerdo e implementarlo. Esto no se trata de ir la mitad del país contra la otra mitad del país, sino de ponernos de acuerdo para sacarlo adelante. Y ese es un buen acuerdo y voy a trabajar en él. Y en materia educativa tenemos que ampliar los cupos de la educación superior y mejorar la calidad del resto de todo el proceso educativo en el país. Y creo que devolverle a los municipios y a los departamentos los recursos que les quitaron en el gobierno del presidente Uribe y en el gobierno del presidente Pastrana, del Sistema General de Participaciones, como se ha planteado en una reforma constitucional que hay que resaltar que tuvo el apoyo de todos los partidos políticos del Congreso de la República. O sea, es una reforma de consenso, se van a devolver los recursos y ahora vamos a abocar la discusión de la ley de competencias para efectos de cómo vamos a controlar y gastar esos recursos en educación y salud en los territorios para que le lleguen a la gente y no se nos queden en la corrupción intermediaria que es lo que ha generado tanta falta de soluciones en este país. Precandidata, una pregunta final. Si pudiera destacar el mayor acierto del presidente Gustavo Petro en estos 4 años, ¿cuál sería? Yo creo que la inclusión social y el reconocimiento que le ha devuelto la dignidad a los sectores que habían sido dejados atrás. Fíjese usted, la reforma laboral recuperó la dignificación del trabajo y de las garantías sociales que lo tienen que acompañar. Dignificó a los indígenas que siempre habían sido relegados. Dignificó a los jóvenes que eran considerados unos pues, jóvenes irresponsables. Él les ha dado la responsabilidad. Entonces yo creo que eso ha cambiado el país. Y desde luego hay muchas otras ejecutorias. Yo soy fan de la reforma agraria, como ya se han entregado más de 500.000 hectáreas a personas con poca tierra o sin tierra para que se empiece nuevamente a renacer el campo de Colombia. Esa es la raíz de todo el mundo. Aquí todos son hijos y nietos de campesinos. El reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. Una constitución del 91 que se le había olvidado usar esa palabra en nuestro lenguaje jurídico y constitucional. Entonces, él ha hecho mucho por recuperar la dignidad y el reconocimiento de todos los sectores que habían sido dejados atrás. Ahora la ciudadanía les está llegando, los está alcanzando y yo pienso que es un deber de todos no echar para atrás, seguir adelante y garantizar que podamos tener una patria para todos y para todas. ¿Y el mayor desacierto del presidente Gustavo Petro? Yo creo que el estilo, a veces la confrontación ha sido el factor que ha impedido acuerdos, pero también lo he dicho en otros espacios, lo que la gente adversa del presidente Petro no es su estilo, es su compromiso y su política de inclusión profunda para que cada ciudadano, cada ciudadana, cada persona que habite este país tenga su lugar, tenga su dignidad y sea respetado por todas las autoridades. Precandidata, ahora sí por último, ¿cómo ve el panorama para las próximas elecciones? ¿Cree que el pacto histórico, el proyecto del progresismo, tiene posibilidades para el 2026? Vamos a ganar y vas a tener una mujer en la presidencia de la República. Con ella estás hablando ahorita. Pues senadora y precandidata Clara López, gracias por acompañarnos en quienique.com. A usted muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los que vean esta entrevista.